Muy bien. Ya doy inicio con la grabación de la clase. Ya presioné grabar. ¿Sí? Muy bien. Listo. El tema del día de hoy es la coma. ¿Ya? El tema del día de hoy es la coma. La coma y su clasificación. Por ahí me indicaban que se encontraba en la página 29, ¿no? Página 29, sí, página 29 del libro de clase. Página 29. Página 29 del libro de clase, la coma y su clasificación. Estamos en competencia lingüística. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a definir qué es lo que viene a ser la coma. Si bien es cierto, la coma es un signo de puntuación, ¿no? Que nos permite hacer las pausas correspondientes en la correcta escritura y también nos damos cuenta en qué momento detenernos cuando mantenemos una comunicación o una conversación. A ver, ¿qué nos dice de la coma? La coma es el signo de puntuación más usado en los textos escritos para una mejor interpretación y comprensión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal? Realizar una pausa, ya que la pausa viene a ser más breve que el punto. Es reproducir la entonación del lenguaje en el plano oral. Es por ello que le damos importancia a este signo de puntuación. Tenemos aquí un ejemplo. Recuerda que debido a la coma es que tú puedes identificar qué es lo que alguien te está diciendo, porque sin la coma lo puedes interpretar de otra forma. Por ejemplo, no matarlo. Acá te dice, no matarlo. Te está dando la orden de que no lo mates, ¿no? No matarlo, no lo mates. Te dice que no lo mates. En cambio, en la siguiente ya cuando le colocas la coma, ¿qué te dice? No, matarlo, ¿no? Entonces como que ya te da te dice no a otro asunto y luego coma, matarlo. Acá sí te dice que lo mates. Entonces te das cuenta que la coma hace la diferencia. En la primera expresión, no matarlo, te está ordenando a que no lo mates. Pero en la segunda expresión te está diciendo, por ejemplo, ay, pero yo no lo quiero matar, bla, bla, bla. No, matarlo. Entonces te está diciendo no a todo lo que estás diciendo tú antes, pero luego te manda a matarlo y eso es lo que indica la coma. Entonces en la segunda te está diciendo que sí lo mates, ¿no? Esa es la expresión. Entonces una coma puede cambiar todo, todo el sentido de la oración, puede cambiar todo el sentido de interpretación. Muy bien, ahora pasamos ya a la clasificación de la coma. Se clasifica de la siguiente Miss, manera. En primer lugar, vamos a tener a la Miss, coma enumerativa. A ver, apaguen su micrófono, por favor. ¿Quién está hablando? Miss, yo ahorita no. Miss, ¿le puede decir a Noemí que apague su cámara? Noemí, por favor, apaga tu cámara. Noemí, Está viendo tele, creo. Noemí, apaga tu cámara. Noemí, apague su cámara, por favor. ¿Me está escuchando? ¿Tú que se rían? A ver, por favor, la alumna Noemí, apague su cámara. Yo lo he desactivado, no hay problema. Me escuchan bien, ¿no? Porque de repente a veces presiono un botón y de repente cierro todo. Ya yo misma lo he desactivado. A ver, entonces empezamos. Volvemos a retomar este punto, ¿no? Nos quedamos en el tipo de coma enumerativa. ¿A qué se refiere cuando decimos coma enumerativa? Vamos a explicarlo. Como bien dice su nombre, ¿no? Cuando nos menciona una enumeración, ¿no? Cuando nos empieza a mencionar un montón de cosas. Por ejemplo, yo leí libros, coma, y como te va a seguir mencionando toda una lista de cosas, continúa, ¿no? Revistas. Y cuando ya vas a terminar, ya te coloca la I, ¿no? Revistas y cuentos. Pero mientras no te coloque la I, o sea, mientras no vayas a llegar al final, sigues colocando las comas. Por ejemplo, yo leí libros, revistas, coma, novelas, coma, cómics, coma, lo demás, y luego para finalizar ya colocas el y cuentos. Entonces, cuando te mencionan una lista de cosas, por ejemplo, fui al mercado a comprar naranjas, coma, manzanas, coma, plátanos, coma y uvas, ¿no? Entonces, cuando te empieza a mencionar toda una lista de cosas, estamos ante la coma enumerativa. Eso es lo que significa. Cuando tenemos una lista de cosas, las empezamos a separar mediante comas. Pero cuando llegamos al final,
ya no lo separamos con coma, sino lo acompañamos por el enlace y la otra cosa que le sigue, ¿no? La otra cosa que la tenemos del final. Y ahí terminaría entonces nuestro enunciado y estaríamos hablando de comas enumerativas. No solamente para mencionar cosas, objetos, sino también para mencionar acciones. También para mencionar acciones o sucesos. Por ejemplo, acá en este caso estamos colocando verbos. Recordamos, reímos y lloramos en tu cumpleaños, ¿no? Está mencionándome toda una lista de acciones que se han realizado. Recordamos, reímos y lloramos en tu cumpleaños, ¿no? Recordamos, coma, reímos y para finalizar con el enunciado de mi lista, colocamos la I, ¿no? Para finalizar porque podemos decir cantamos, coma, bailamos, coma, jugamos, coma, dormimos, coma, y nos despertamos. Ya está, listo, ¿no? Y me ha mencionado todo un sinnúmero de verbos, de acciones, las cuales la ha separado con coma. ¿Por qué? Porque me están dando la idea de una lista, ¿no? Una lista de cosas. Luego, ya cuando me mencionan oraciones o cuando ya me mencionan acciones más específicas, también se utiliza la enumeración. Por ejemplo, pintaste tu casa, coma, vendiste los muebles y compraste nuevos artefactos. Me menciona una sucesión de acciones, ¿no? Que también me las está enumerando, me está nombrando ciertas acciones y en este caso también estamos ante coma enumerativa. Por ejemplo, eh, me desperté, coma, me fui a cepillar, coma, tomé mi desayuno, coma, luego volví a dormir, me volví a dormir, coma, me desperté, coma, recién voy a almorzar, coma, y por último voy a hacer mis tareas. Listo, ¿no? Entonces he mencionado un sinnúmero de acciones, un sinnúmero de cosas que me han sucedido durante el día, ¿no? Porque no solamente es mencionar frutas, verduras o cosas, ¿no? O cosas de una sola palabra. También puedo mencionar acciones y mientras yo las mencione a modo de una lista, a modo de un listado de cosas y que al final, para mencionar lo último, las una mediante el enlace y estoy hablando del modelo de coma enumerativa, ¿ya? Coma enumerativa. Ahora pasamos al segundo modelo de coma vocativa. Cuando estoy hablando de coma vocativa, generalmente utilizo este tipo de coma cuando estoy ante una orden, como por ejemplo, Juan, haz la tarea, ¿no? Juan, coma, haz la tarea. Ahí estoy ante una coma vocativa, cuando estoy dándole una orden o cuando estoy de repente anunciándole algo a alguien, ¿no? Cuando le digo algo a alguien. Por ejemplo, es aquella que separa a la persona, ¿ves? Separa a la persona a quien nos dirigimos en el discurso, ¿no? Separa a la persona. Por ejemplo, yo me dirijo a Juan y le digo, Juan, coma, ahí estoy separando a la persona con coma, haz la tarea. Entonces prácticamente funciona como si fuese una orden, ¿no? Y lo separamos mediante comas. Por ejemplo, trae, papá, una película para ver, ¿no? Le estás diciendo a tu papá que vaya a comprar una película para que todos puedan ver, ¿no? Le estás dando que una orden prácticamente. Trae, papá, una película para ver, ¿no? Le estás pidiendo que te traiga una película. Y acá, José, coma, le estás dando una orden a pórtate bien en clase. Le estás dando una orden. Entonces, cuando das órdenes, la coma separa a la persona del discurso, ¿no? Acá está la coma. Separamos a la persona del discurso, pórtate bien. Saquen sus cuadernos, coma, alumnos, ¿no? Separas a la persona. ¿Quién es la persona? Alumnos, ¿no? Son a quienes te diriges, ¿no? Acá tú separas a quienes te diriges de tu discurso. Separas a las personas a las cuales te diriges. A la persona a quien te diriges, lo separas de lo que le vas a decir, ¿no? Alumnos, coma, saquen sus cuadernos, ¿no? Al revés también podría funcionar. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos ante un vocativo. Generalmente lo encontramos en las oraciones tipo órdenes, cuando básicamente te dan una orden, pero para que no te confundas de repente con otra clase de comas, también es importante identificar que la coma vocativa separa a las personas a quien te diriges, a las personas a las que le hablas, separa de lo que tú le dices. Entonces, con esa idea, básicamente, ya para que no te confundas de repente o de repente no te
funciona con lo de orden, entonces te va a funcionar con eso, dándote cuenta la separación de a quiénes te diriges, separando a quién te diriges con lo que le estás diciendo, ¿no? Es importante que ahorita como no están copiando todo esto al cuaderno, es importante que básicamente en un borradorcito ahí apunten algunos datos importantes para que al momento de empezar ya con el desarrollo de las preguntas del libro, ahí recién puedan o ya puedan tener mejor las claves, ¿no? Puedan entender mejor las claves. Ahora pasamos a la coma elíptica. Este tema es fácil, ustedes se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque aquí se va a reemplazar al verbo por la coma, básicamente. Acá vamos a trabajar tanto con punto y con coma. Entonces, ¿a qué me refiero con la coma elíptica? Siempre que tú encuentres el punto y coma, aquí el punto y coma, estamos hablando de coma elíptica, porque la coma elíptica es este segundo que estoy marcando, ¿no? Pero te va a ayudar a visualizarla cuando veas que en la oración hay un punto y coma. Por ejemplo, Ricardo toca batería, punto y coma, ¿no? Cuando ves el punto y coma ya estamos ante una coma elíptica, ¿no? Ricardo toca batería y ahora luego sigue Martín, coma, esta es la coma elíptica, la segunda, Martín, coma, guitarra y José, coma, piano. ¿Qué se ha omitido acá? ¿Qué cosa no han vuelto a poner? No han vuelto a poner toca, no han vuelto a poner el verbo tocar, ¿no? Porque si no sería Ricardo toca batería, toca la batería, Martín toca la guitarra, pero este toca está siendo reemplazado por ¿quién? Por la coma, ¿no? Martín toca la guitarra, pero acá no lo han considerado la palabra toca porque esta coma me está diciendo que lo correcto es o me está dando a entender que aquí iría toca, la palabra toca. Martín, la guitarra. Y José, coma, esta otra coma también me está dando a entender que se refiere a toca, ¿no? Toca el piano, pero no colocan el verbo porque ya están colocando la coma y esa coma está reemplazando al verbo. Entonces, como no han colocado el verbo que debería ponerse ahí, ¿no? Por porque me está dando la idea de tener este tipo de verbos aquí dentro de esta oración, ¿no? Pero como lo han reemplazado por la coma, entonces estoy ante un modelo de coma elíptica. Generalmente vas a encontrar este tipo de coma cuando veas que dentro de la oración haya un punto y coma. Entonces te fijas a profundidad, lo ves a profundidad el ejercicio y te das cuenta que después hay comas que no me mencionan el verbo, ¿no? Como por ejemplo aquí, yo sé inglés. Aquí el verbo es sé, ¿no? Del verbo saber. Yo sé inglés. Punto y coma, ¿no? Punto y coma. Tú, francés. Aquí, ¿qué cosa han omitido? Esta coma que ha omitido, esta coma después del tú. Tú sabes, ¿no? Tú sabes. Me han omitido el verbo saber, ¿no? Yo sé inglés, tú sabes francés. Como no han puesto sabes, ¿no? Repitiendo el mismo verbo anterior, como no han puesto sabes, la han reemplazado por una coma. Y esta coma significa el verbo que no se ha colocado, ¿no? Nos da a entender. Entonces, cuando ves este modelo de coma, se refiere a coma elíptica. Pasamos a lo siguiente. Tenemos la coma incidental o también explicativa. Es importante que sepamos los dos nombres de las clasificaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te puedo poner en el examen o te puedo poner en la práctica, indícame cuál es coma explicativa. Y tú me vas a decir qué cosa era coma explicativa. Ah, pero te habías olvidado que tiene otro nombre y es también incidental. Entonces, ambas son lo mismo, pues incidental explicativa. Muy bien, ¿de qué se trata esta coma? A ver, nos dice, llamada también aclaratoria. Esta coma nos hace una aclaración. ¿De qué forma? Pues se emplea para encerrar algún dato que el autor quiera que interfiera con el contenido general. Es decir, separa elementos innecesarios que como tales se pueden eliminar de la oración. Allá. Presta atención acá a la coma incidental. Nos hace siempre aclaraciones, ¿no? Nos recalca o nos repite. O también, y eliminando esa frase, necesariamente también podemos continuar con la oración de forma normal. Observa, Claudia, coma, como muchos saben, esta frase de acá, como muchos saben, es la forma aclaratoria, ¿no? Claudia, coma, como muchos saben, y la forma aclaratoria va entre comas. Mira, coma adelante, coma después.
Y si yo lo elimino, a ver, elimínalo, como muchos saben, diría, Claudia se encuentra de viaje. Entonces, no había necesidad de colocar como muchos saben, ¿cierto? No había necesidad de colocar. Pero lo que han colocado va entre las comas, porque estamos ante una coma incidental. A eso se le llama. Cuando escribes más, ¿no? Claudia, como muchos saben, se encuentra de viaje. Como muchos saben, es un dato innecesario, ¿no? Y el dato innecesario se coloca entre comas, ¿no? Entre comas, y luego ya colocamos lo que continúa, el dato que queremos saber, ¿no? Porque, a ver, Claudia, como muchos saben, hasta ahí no pasa nada, ¿sí o no? Hasta ahí no pasa nada, como que faltara algo, pero ya Claudia, como muchos saben, se encuentra de viaje. Ese se encuentra de viaje es lo que realmente yo quiero saber. Y si le quitamos como muchos saben, tendría Claudia se encuentra de viaje y no pasa nada, pues, ¿no? Entonces, cuando tienes esta forma aclaratoria dentro de una oración, estamos ante una coma incidental o explicativa, como bien claro nos dice su nombre, porque nos está explicando quién es Claudia, o sea, nos está volviendo a repetir quién es la persona, ¿no? Nos está volviendo a dar la misma información. En el siguiente ejemplo, el Perú, coma, uno de los países latinoamericanos, coma, está creciendo económicamente. Este dato, uno de los países latinoamericanos, es lo mismo que decir Perú, ¿cierto? Es lo mismo, solo que con mayor cantidad de palabras. A ver, quítalo. El Perú está creciendo económicamente. Y ya está, listo. No había necesidad de colocar uno de los países latinoamericanos, porque ya sabemos que Perú es uno de los países latinoamericanos. Entonces no había necesidad de volverlo a repetir. Pero toda esa forma de repetir siempre va entre comas, siempre va entre comas. Y es lo que conocemos dentro de una oración como coma incidental, para separar este tipo de palabras, este tipo de bloques de palabras, ¿no? Entonces, no había necesidad de colocar uno de los países latinoamericanos, porque Perú es un país latinoamericano, pues, ¿no? Entonces, esto podría funcionar normal sin todo esto que te acabo de subrayar. Pero como lo han considerado, entonces estamos ante una coma incidental. Muy bien, ahora pasamos al siguiente tipo de coma. Coma hiperbática. Hiperbática. Ya, listo. A ver, ¿de qué se trata? Se emplea cuando se altera el orden de una oración, ¿no? No sé si ustedes ya habrán visto en literatura el hiperbatón, que es una figura literaria donde tú cambiabas el orden de la oración, ¿no? Cambiabas el orden de la oración. eh, mañana será un nuevo día. Y cuando lo cambias, será un nuevo día mañana, ¿no? Eso es hiperbatón, cuando cambias el orden de la oración. Y lo mismo va a pasar acá, ¿no? Por eso se le dice coma hiperbática. Hiperbática, ¿no? Porque la tilde está acá en la per. Es un poco ahí complicado de pronunciar. ¿Por qué? Porque lo correcto sería si tú tuvieras primero el sujeto, después el verbo y después el complemento. Eso sería lo correcto. Pero si ya lo cambian, ahí estás ante una coma hiperbática. Por ejemplo, para Ollanta Humala, coma, los militares son los pilares del Estado. Si yo quiero tener el orden normal de sujeto, verbo y complemento, ¿cómo podría modificar este primer ejemplo? Lo correcto sería, los militares son los pilares del Estado para Ollanta Humala. Esa sería la forma correcta. Pero como está al revés, entonces estamos ante una coma hiperbática. ¿Por qué decimos que está al revés? A ver, ¿por qué este enunciado no tendrá una buena composición? Porque no está iniciando con lo que nos pide, pues no inicia con sujeto, ni con verbo, ni con complemento. En cambio, si lo arreglamos y decimos, los militares, acá ya tenemos el sujeto, los militares, son, son es el verbo, los pilares del Estado. Y continuamos para Ollanta Humala. Entonces, todo eso vendría a ser el complemento, ¿no? Todo eso vendría a ser el complemento, pero empezando de los militares. Pero como está al revés, no ha comenzado por el sujeto, sino ha comenzado para Ollanta Humala, coma, ahí se coloca la coma. Los militares son los pilares del Estado, ¿no? Entonces, en esta forma que está al revés, estamos ante una coma hiperbática. Muy bien, tenemos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí, en el parque, coma, él me dio el primer beso de amor.
¿Cómo sería la forma correcta? La forma correcta es sujeto, verbo y complemento. Entonces, lo correcto sería si yo digo, él me dio el primer beso de amor en el parque. Esa sería la forma correcta, porque si empezamos de él sería el sujeto, dio vendría a ser el verbo y el primer beso de amor en el parque vendría a ser el complemento, ¿no? Entonces, ese sería el orden correcto, pero como no está en ese orden de sujeto, verbo y complemento, sino que está empezando por en el parque, ¿no? Como no está en el orden correcto, entonces estamos ante una coma hiperbática, ¿ya? Entre una coma hiperbática. A ver, por ejemplo aquí, por la playa, o sea, primero está el complemento aquí, por la playa, en el parque, para Ollantaytamala, primero está el complemento, entonces eso es coma hiperbática, cuando no cumple el orden correcto que debería ser sujeto, verbo y complemento. Por la playa lo encontraron paseando con su prima. Lo encontraron paseando con su prima por la playa. Eso sería lo correcto, ¿no? Lo encontraron. ¿A quién lo encontraron? A él. Entonces, lo es el sujeto, encontraron es el verbo, encontraron paseando, ahí hay perífrasis verbal, encontraron paseando los verbos. Con su prima por la playa sería el complemento, ¿no? Entonces, esa sería la forma correcta. La forma correcta de mencionar una oración, pero como está al revés, ha empezado por la playa, entonces por eso le ponen la coma ahí, por la playa, coma, y luego todo lo demás es lo que se puede voltear, ¿no? Que se puede cambiar de posición. Muy bien, entonces ahora pasamos ya a lo que viene a ser la coma apositiva. Esto sí es lo más fácil. Acá imposible que te equivoques, nunca te vas a equivocar aquí, ¿ya? A ver, ¿a qué me refiero con eso? En la coma positiva hace mención al apelativo de alguien, ¿no? Al sobrenombre de alguien, al apodo de alguien y se separa entre comas. Por ejemplo, Miguel Grau y luego nos va a decir su apelativo, su apodo, su chapa, como dicen muchos. Nos va a decir Miguel Grau, coma, y ahora viene su apodo, el caballero de los mares, coma, y luego la información que yo quiero, murió en la batalla. Listo. Y todo esto que es subrayado y que está entre comas, obviamente, viene a ser el apelativo, lo que nos da la idea de que estamos ante una coma apositiva. Anita, coma, la única hija de Luis, todo esto, la única, aunque esto más, la segunda más se parece a la coma de acá, ¿no? A la coma incidental. La segunda es la coma incidental, esta de acá, ¿no? Entonces se puede parecer la incidental a la positiva. Todo depende de qué claves te pongan en un ejercicio, nada más, pero de ahí son parecidas, ¿no? Anita, la única hija de Luis, coma, ingresó a la universidad, porque yo puedo quitar esto y decir Anita ingresó a la universidad, ¿no? Pero acá nos vuelve a mencionar Anita, coma, la única hija de Luis, coma, ingresó a la universidad. Entonces como que nos está dando, pero acá sí nos da un dato extra. Entonces como nos da un dato extra, además, Anita, la única hija de Luis, nos está dando un dato extra que nosotros no sabemos de quién es hija Anita. Pero gracias a esta nueva información nos estamos enterando. Entonces esto vendría a ser la parte apositiva, ¿no? La parte apositiva. Muy bien, entonces ya para que tengan un poco de mayor entendimiento y logren captarlo mejor, vamos a pasar con el desarrollo de los ejercicios donde te voy a indicar paso por paso el porqué de ciertas comas. A ver, eso sería todo para copiar, ¿no? Lo que van a copiar, recuerden que yo todo lo estoy subiendo al intranet ya. Y ahora vamos a pasar con el desarrollo de los ejercicios, ¿no? El desarrollo de los ejercicios, estén atentos porque en cualquier momento les pregunto a cualquiera de ustedes. Vamos con la primera pregunta. Tenemos ahí nivel avanzado. A ver, empezamos. Yo tengo 15 preguntas. Ustedes también tienen las 15 preguntas, ¿no? Son 15 preguntas las que yo tengo listas para decírselas a ustedes. A ver, pertenece a la clasificación de la coma. ¿Cuántos tipos de coma eran? Eran 6, ¿no? Entonces ahí vaya escribiéndolo de repente en un borrador, en un blogcito, ahí en un post-it, qué sé yo, para que tengas la idea. Solamente existen 6 tipos de coma. Conocemos 6 tipos de coma, las cuales ya las hemos estudiado y son la enumerativa, la vocativa, la elíptica, la incidental o también llamada explicativa, la hiperbática y la apositiva. Son 6. Entonces, ¿cuál de todas esas 6 que te acabo de mencionar no se encuentra en cualquiera de estas listas? A ver, vamos a identificarlas.
pertenece a la clasificación de la coma. ¿La elíptica es un tipo de coma? Sí. ¿Vocativa? También. ¿Incidental o explicativa? También. ¿Hiperbática? También. Todas, ¿no? Son todas. Entonces parece que acá no hay alguna que esté fuera del lugar. Entonces, por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? La E, porque efectivamente son todas las alternativas anteriores. La clave es la E. Ahora sí ya pasamos al desarrollo que ustedes van a tener que hacer y ha empezado con una pregunta súper fácil. No creo que se equivoquen aquí. A ver, señala la oración que contenga coma apositiva. A ver, esto le vamos a preguntar a el usuario Angeli. Angeli, ¿está o no está? El usuario Angeli, active su micrófono. Angeli. Bueno, como no me contesta, pasamos a otro usuario. Brian Vidal. Brian, active su micrófono. A ver, por el chat. La B. Su compañero me dice la B. Claro, súper fácil. Acá ni siquiera teníamos que hacernos tanto rollo. Acá la respuesta está a la vista, ¿no? Está a la vista. ¿Qué cosa era coma positiva? Cuando te mencionan o un apelativo de alguien, o si no, cuando te dan un dato extra también, pero de esa persona, ¿no? A ver, por ejemplo, en la A, vamos a analizar uno por uno. Compró carne, papas y tomate. Me está dando una lista, ¿no? Entonces la primera sería básicamente estamos ante una coma enumerativa, ¿no? La primera sería una coma enumerativa. Ahora, pasamos a, ¿esta qué pregunta es? Esta es la 12. ¿Y por qué les he dicho como la 1? ¿No? Esa es la 12. Esta es la pregunta 12. A ver, y yo he resuelto la 11, ¿no? Ya. A ver, la pregunta 1. Aquí está la 1, ya decía yo, qué raro. Ya, listo, empezamos entonces. Pregunta 1. Señala la alternativa que no presenta un tipo de coma, ¿no? Entonces yo les había mencionado cuáles son los tipos de coma. Había dicho que es la hiperbática, sí es, la incidental o explicativa también, la elíptica también lo es, la vocativa también lo es, y la apelativa, ¿existe coma apelativa? No. El nombre correcto era apositiva, por lo tanto, apelativa no es el nombre de una coma. Marcamos entonces la E, porque nos pide que alternativa no presenta un tipo de coma, entonces marcamos la E. Ahora sí, pregunta 2, recién, ahora. A ver, pregunta 2. De todas maneras, a su compañero le voy a considerar la pregunta 12, él me dijo la B, después la analizamos, ¿ya? Ahora sí empezamos con la pregunta 2. Es la coma que separa la secuencia de elementos, es decir, que me va a separar una lista de cosas, ¿no? Una secuencia de elementos. ¿Cómo se llama ese tipo de coma? A ver, el usuario Donati Gamboa, active su micrófono. Donati. ¿Cómo le conoce a la coma en la cual se separa una secuencia de elementos, ¿no? Se separa una lista de cosas? ¿Con qué nombre se le conoce? La C. Enumerativa, muy bien, respuesta correcta. ¿Se acuerdan? Coma enumerativa cuando separamos una lista de cosas o una lista de acciones, una secuencia de elementos, como su nombre más técnico. Muy bien, respuesta correcta. Pregunta 3. Estas son puras preguntas de este concepto, así que por favor presten atención. La coma, espacio, ¿cuál es la coma que me reemplazaba al verbo? ¿Te acuerdas? En vez de colocar el mismo verbo, en vez de repetir el mismo verbo para las siguientes proposiciones, para los siguientes enunciados, en vez de colocarle el mismo verbo, ¿no? Porque teníamos Juan canta, punto y coma, María baila, María, baila, y José, duerme, por ejemplo, ¿no? Entonces, la que me reemplazaba al verbo, ¿cuál es ese tipo de coma? Coma que reemplaza al verbo ya mencionado anteriormente en una oración. A ver, para ser un poco más específico, tenemos nosotros una oración, María juega fútbol. María juega fútbol, punto y coma. José, eh, ¿qué podemos? José, el Dota. Y Martín, coma, ¿a qué puede jugar?
las escondidas, ya está, algo así, ¿no? Entonces ahí estamos reemplazando un verbo por una coma. Entonces, ¿cómo se le llama a ese tipo de coma? Vamos con, la pregunta va para el usuario, a ver, ¿en quién me quedé? Ya, Ítalo Dueñas. A ver, Ítalo, ya tienes tu respuesta. Ítalo. ¿Ítalo está en línea o no está? El usuario Temas. Ítalo. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es la coma que reemplaza al verbo ya mencionado anteriormente en una oración? ¿Cómo, Es cómo se llama? elíptica. Elíptica, muy bien. A ese tipo de coma la conocemos como la coma elíptica, la que reemplaza al verbo. Por ejemplo, yo tengo, Juan practica fútbol, coma, María, coma, vóley. Y ya no menciono practica. Y Josué, coma, natación, ¿no? Ya no estoy mencionando practica para ninguno de los casos, solamente para el primero. Entonces, cuando en los demás el verbo es reemplazado por la coma, a eso lo conocemos como coma elíptica. Muy bien, respuesta correcta. Pregunta 4. La coma, espacio, se coloca cuando se altera la forma normal del orden de la oración. A ver, en español. Es la coma que se coloca cuando se ha alterado el orden de la oración. ¿Te acuerdas? El orden correcto es sujeto, verbo y complemento, pero en este tipo de enunciado, al alterar ese orden, se coloca la coma. Al alterar ese orden de sujeto, verbo y complemento, se utiliza este tipo de coma para separarlo, ¿no? Para separarlo. A ver, ¿cómo se le conoce a este tipo de coma? Esa pregunta va para Kiara Paucar. Kiara La Paucar, D, active. ¿La cual? la D. La D, muy bien, respuesta correcta, hiperbática, ¿no? Tú simplemente asócialo, cambia el orden de la oración, hiperbatón, ¿no? Hiperbatón, hiperbática, y ya está. Entonces, ahí tenemos la respuesta. Muy bien, cuando se cambia el orden correcto de la oración, pues, ¿no? El orden correcto que tú conoces por oraciones sería el sujeto, luego el verbo y después el complemento. Pero como tenemos un enunciado que está al revés, por esa razón se utiliza la coma para separar el complemento de todo lo demás, ¿no? Tanto del sujeto como del verbo, ¿no? Y de los demás complementos. Muy bien, coma hiperbática. Ahora tenemos la pregunta 5. No pertenece a la clasificación de la coma. Son 6 tipos de coma. ¿Cuál de todas ellas está por demás? A ver, esa pregunta va para Lía Torres. A ver, Lía Torres, actívese. La D, ¿La cuál? la ¿Cuál? D, B. ¿B de burro o cuál? B, me D. dices. Ah, D, dado, dado. Ah, ya, muy bien, sí, porque como suenan por ahí, ya, muy bien, dado. A ver, claro, respuesta correcta, la D, respuesta correcta, porque la elíptica es un tipo de coma, vocativa también, incidental o explicativa también, apositiva también. Parasintética en ningún momento yo les he hablado de algo que mencione parasintética, no, nada, no les he dicho nada de eso. Entonces, la clave correcta efectivamente es la D, es la D. Muy bien. A ver, ahora pasamos a la pregunta 6. A ver, empezamos. Señala el tipo de coma en las siguientes oraciones. Tú tienes acá, junto al hogar juegan los niños. Junto al hogar juegan los niños. A ver, ¿qué más? Luego tenemos, a ver, en el chat, por favor, dejen de hablar o lo desactivo. Junto al hogar, coma, juegan los niños, ¿no? Y luego en la siguiente, madre, me voy mañana a París. Esto, ¿te acuerdas? A ver, la primera coma, junto al hogar juegan los niños. A ver, en el chat, por favor, dejen de hacer bulla. Voy a desactivarlos, ¿ah? Por favor. Dejen de hacer este ruido, por favor, en el chat. Si no, lo voy a desactivar y a todos lo voy a poner en privado. Ya, muy bien, listo. Pregunta 6. A cualquiera de ustedes le va a caer la pregunta 6, ¿ah? Así que por favor presten atención. Señala el tipo de coma en las siguientes oraciones. Tenemos aquí 2 oraciones. La primera nos dice, junto al hogar, tenemos ahí la coma, juegan los niños. Junto al hogar, juegan los niños. Ahora, de repente, no sé, así está bien, esta oración está bien mencionada de esta forma, tiene el orden correcto, no lo sé. Y en la segunda, madre, coma,
me voy mañana a París. Aquí tú le estás comunicando a la persona a la que te diriges, la estás separando de quién, de lo que le estás diciendo, ¿no? Le estás anunciando algo, ¿no? Le estás comunicando algo, ¿no? No le estás pidiendo permiso prácticamente, simplemente le estás avisando. Entonces, ¿qué tipo de coma encontramos en ambas? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, la pregunta va para Luis Ángel Guzmán, el usuario Luis Ángel Guzmán. ¿Está o no está Luis Ángel Guzmán? Recuerden que los que no participan, porque yo varias veces llamo a los usuarios y muchos de ustedes no dicen nada. Entonces, lamentablemente se quedarán con su 08. A ver, pasamos, como el usuario no me responde, pasamos entonces a Martín Flores. A ver, el usuario Martín Flores. Martín Flores, por favor, en línea. Ya. Miss, A ver, ¿qué miss, tipo de coma? Sí, te escucho. ¿Qué tipo de coma se presenta aquí para ambos casos? ¿Cuál sería tu clave? ¿Cuál sería tu clave? En la primera, mira, junto al hogar, coma, juegan los niños. ¿Está correcto esta forma de decir? Algo ha pasado con el orden, no lo sé, fíjate bien. Y en la segunda, madre, coma, me voy mañana a París. Le estás avisando, no le estás pidiendo permiso, ¿no? Te achoras. En la segunda prácticamente es que le estás informando a ¿la la sé? persona. La C. ¿Me dices la C? A ver, ya, vamos a analizar. La C me dice que Sí, la en la sé. C me dice elíptica. A ver, prestamos atención. En la C me dice elíptica y vocativa. En la segunda acertaste, pero en la primera no. ¿Por qué? Porque para que sea elíptica tiene que tener un punto y coma y no volver a repetir el verbo, ¿no? Y luego mencionarte más acciones sin repetir el verbo, sino separándolas por coma, siempre en cuando tenga un punto y coma, pero acá no hay ningún punto y coma antes, entonces no puede ser elíptica, ¿no? Entonces descartamos la C. Vocativa sí es la segunda es vocativa, pero entonces, ¿qué era la primera? A ver, te explico. Junto al hogar juegan los niños. Acá no está el orden correcto de una oración, porque el orden correcto en este caso sería los niños juegan junto al hogar. Los niños juegan junto al hogar. Ese sería el orden correcto. Entonces, como aquí ha alterado el orden correcto de una oración, por eso es que han separado con coma esto, junto al hogar, cuando me está indicando el nombre de una, de un lugar, cuando me indica lugar, como junto al hogar, me está indicando lugar, entonces separo, pues, ¿no? Lo correcto sería los niños, y los niños empezamos con sujeto, juegan, luego tenemos verbo, y luego junto al hogar sería el complemento. Esa sería la forma correcta. Pero, y tú tienes que darte cuenta efectivamente en la separación, ¿no? En la separación. Cuando el complemento se ha separado de todo lo demás. Cuando el complemento se ha separado de todo lo demás, entonces ahí tenemos coma hiperbática, ¿no? Entonces la primera era una coma hiperbática. Y la segunda, donde dice, madre, me voy mañana a París, ahí tú le estás avisando, le estás informando. Es como si no le hicieras caso, ¿no? Algo así. O de repente es un anuncio normal, no lo sé, pero entonces para entenderlo de mejor forma, lo decimos de esta manera. Te diriges, separas la persona a quien te diriges, en este caso madre, separas la persona a quien te diriges, tú te diriges a tu madre, ¿no? Entonces, separas, ¿de quién lo separas? De lo que le vas a comunicar. Entonces, cuando separas a la persona a quien te diriges del discurso que le vas a decir, en ese caso estamos ante una coma vocativa, coma vocativa. Entonces, la clave correcta era la E. Para identificar coma elíptica, necesariamente tenemos que buscar que dentro de la oración haya un punto y coma, y luego vemos cómo está toda la composición. Si cumple con el requisito, esa es una elíptica, pero sin punto y coma no funciona la coma elíptica. Muy bien, ahora pasamos a la pregunta 7. Señala el tipo de coma omitida en la siguiente oración. A ver, con gran serenidad, el jefe resolvió la situación. Esto también está fácil, ¿ah? Porque recuerda, fíjate bien en el complemento, en los complementos, o fíjate bien que la oración esté en el orden correcto que te pide, pues, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta. ¿Qué tipo de coma se encuentra aquí? Con gran serenidad, el jefe resolvió la situación. A ver, esa pregunta va para
Mendoza Valeria. Valeria Mendoza. Valeria Mendoza. Muchos de ustedes veo que sí están Sí, Miss. acertando, ¿ah? ¿Cuál es tu respuesta? La ¿Cuál? A. La A, porque ¿dónde iría la coma ahí? Con gran serenidad el jefe resolvió la situación. ¿Dónde colocas la coma? Con gran serenidad, coma, el jefe resolvió la situación. Excelente, muy bien, porque ¿y por qué dices que es hiperbática? ¿Cuál sería el orden correcto entonces? El orden, El jefe resolvió la situación con gran serenidad. ajá, claro, ¿por qué? Porque el orden ¿cómo es? El orden correcto primero sería sujeto, verbo y luego complemento, ¿cierto? Cuando el complemento está delante, se separa por coma y luego ya tenemos lo demás, ¿no? Entonces, efectivamente, respuesta correcta, la 7 es la A. Estamos ante una coma hiperbática. Recuerden que en su libro, después de serenidad, coloquen la coma, no se vayan a olvidar. Entonces, efectivamente, cuando el orden de la oración ha cambiado, estamos ante una coma hiperbática, ¿no? Cuando el orden ha cambiado, porque aquí el orden está al revés. Lo correcto sería el jefe resolvió la situación con gran serenidad, porque una oración siempre se comienza con sujeto, luego el verbo y después tenemos ya el complemento. Pero como acá ha empezado al revés, lo separamos por coma en el complemento, ¿no? Con gran serenidad, coma, el jefe resolvió la situación y tú puedes voltearlo, ¿no? El jefe resolvió la situación con gran serenidad. Entonces estamos ante una hiperbática. 8. Señala la oración que presenta coma apositiva. Uy, fácil. En las apositivas imposible que se equivoquen. A ver, esta pregunta va para Noemí Rivas. A ver, el usuario Noemí Rivas. Noemí. ¿Dónde hay coma apositiva? Noemí. ¿Ya lo tienes? ¿Está o no está la compañera Noemí Rivas? Porque no me dice nada. Yo entiendo que no está. Estaba haciendo otra cosa, creo, ¿no? Ya, a ver. Pasamos al usuario Paul Hernández. Paul Hernández me escribe por el chat su respuesta. O si quiere, active su micrófono. Coma apositiva, donde me mencionaba algo de cierta persona. Me mencionaba algo, un mensaje halagador, se podría decir, de cierta persona. A ver, ¿ya lo tiene? La B, su compañero me dice la B. Uy, ya, a ver, te explico. Vamos a identificar uno por uno, ¿ya? ¿Dónde me pide coma positiva? ¿Qué cosa era la coma positiva? Cuando me mencionaba a una persona y luego su apodo, ¿no? Su apelativo. Su apelativo. Me mencionaba su apelativo, ¿no? Como por ejemplo, Miguel Grau, coma, el caballero de los mares, coma. El caballero de los mares viene a ser parte de la coma positiva porque me está separando de su apelativo, me está separando de su nombre, claro, me está separando de su apodo. A ver, entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Vamos a analizar uno por uno. Sí, ya he visto que tienen la respuesta. A ver, pero vamos a analizar uno por uno. El día estaba triste, coma, soleado y frío. Me está mencionando una lista de cosas, ¿no? El día estaba triste, soleado y frío. Esta es una enumerativa porque me está enumerando triste, soleado y frío. Me está enumerando tres cosas. Entonces, en la primera era, perdón, en la B que me indicaba su compañero era una enumerativa. En la siguiente, en la A, señor, coma, sírvame un té. ¿Te acuerdas cuando le dabas orden a alguien? También cumplía la función de vocativo, ¿no? Porque te diriges a esa persona, en este caso al señor, y la separas de lo que le vas a decir. En este caso, sírveme un té. Y para este caso sí nos funciona correctamente la orden, ¿no, señor? Sírvame un té. Le estás dando una orden. Entonces, en esta situación estamos ante un vocativo. La A era un vocativo, la B era una enumerativa. Vamos a ver qué cosa era la C. Lope de Vega nos da el nombre de un autor, de un escritor, coma, y luego nos dice su apodo, ¿no? Su apelativo. El Fénix de los Ingenios, coma, sobresalió en el teatro. El Fénix de los Ingenios, es el apelativo, el apodo de Lope de Vega. Por lo tanto, estamos ante una coma apositiva. La clave correcta era la C. La D, no te vayas, coma, Bernardo. No te vayas, Bernardo.
¿no? Aquí te está dando una orden. No te vayas, Bernardo. Te está dando una orden. Entonces acá estamos ante un vocativo, ¿no? Estamos ante un vocativo. Cuando separas a la persona a la que te diriges, es decir, a Bernardo, lo separas de lo que le vas a decir, ¿no? Estamos ante un vocativo. La E, José, coma, mi vecino, coma, escucha música a todo volumen. Este de acá, mi vecino, que es un dato extra, que no pasa nada si lo quitamos, porque podemos poner José, escucha música a todo volumen, pero al recalcar, que es al aclarar las aclaraciones, al decir que es tu vecino, estás aclarando algo. Y al aclarar eso, estamos ante una coma incidental o explicativa, ¿no? Entonces, para que sea apositivo, la clave correcta era la C. Pasamos a la pregunta 9. Señala la relación incorrecta con respecto a la coma. Acá te están dando el tipo de coma y al costado te están dando una oración. Y te está diciendo cuál está de forma incorrecta, es decir, el tipo de coma y la oración que no le pertenece. Eso te está pidiendo que le busques, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá vocativa. Madre, escúchame, ¿no? Te está dando como una orden, ¿no? Enumerativa. Sabio, coma, educado y cortés. Te está mencionando varias cosas. Elíptica, dame mi cuaderno, coma, libro y colores que te presté. Hiperbática, cuando quieras, coma, nos iremos juntos. Y luego también hiperbática, durante la tarde, coma, almorzamos papa rellena. A ver, entonces, ¿cuál sería la forma correcta? Aquí en la, perdón, ¿cuál sería la incorrecta? La que está mal posicionada. A ver, vamos con Sofía Capuñay. Active su micrófono, Sofía. Sí, ¿Cuál es tu respuesta en la 9? ¿Cuál está mal? ¿Qué relación está mal? la C. La C. Muy bien, ¿por qué? Porque para que algo sea elíptico debe tener un punto y coma, y aquí no hay punto y coma, ni tampoco hay un verbo que se esté omitiendo, ¿no? A ver, vamos a analizar uno por uno. Vocativa. Madre, escúchame, ¿no? En la vocativa tú separas a la persona a quien te diriges, la separas de lo que le vas a decir. O también lo puedes utilizar como si fuese una orden, ¿no? Y acá es una orden. Madre, escúchame, le estás ordenando. Entonces estamos ante una vocativa, correcto. B, enumerativa, cuando mencionas una lista de cosas, en este caso sabio, educado y cortés, estás mencionando 3 cosas, entonces estamos ante una enumerativa, correcto. Vamos con la C, elíptica nos dice, dame mi cuaderno, cuaderno, libro y colores que te presté. Acá me está enumerando cosas, no me está separando por punto y coma, ni me está mencionando otras personas que realizan la acción, ni está omitiendo el verbo. Dame mi cuaderno, libro y colores. Esta es una enumerativa. Además, recuerda que para que algo sea elíptico, tiene que tener el punto y coma necesariamente. Y después ya separar los nombres con las comas y omitiendo la acción, ¿no? Entonces, prácticamente esta de acá era una enumerativa, ¿no? Entonces, es incorrecto que sea la elíptica. Entonces, puede que esta sea la respuesta. Vamos a seguir analizando. Hiperbática. Cuando quieras, coma, nos iremos juntos. Acá está empezando por el complemento, ¿no? Está empezando por el complemento, porque ¿cuál sería la forma correcta? Sujeto, verbo y luego complemento. Lo correcto sería nos iremos juntos, ¿no? Porque nos, este de acá es el sujeto, nos. ¿Por qué? Porque es de nosotros, pues. Nosotros nos iremos. Entonces nosotros si bien es cierto, no menciona el nosotros, pero se da a entender. Entonces por esa razón es que nos es el sujeto. Nosotros nos iremos, ¿no? Ahí te dice nos es el sujeto, iremos es el verbo ir, juntos. Y luego el complemento, cuando quieras. Nos iremos juntos cuando quieras. Ese sería el orden correcto, pero como está al revés, primero ha empezado con el complemento y lo separa con coma, lógicamente, entonces estamos ante una hiperbática. A ver la segunda. Durante la tarde almorzamos papa rellena. ¿Quiénes almorzamos papa rellena? Nosotros, pero acá no te menciona el nosotros, porque ese nosotros está aquí, en mos. Aquí en mos está. Nosotros, pero tú mentalmente, nosotros,
ese vendría a ser el sujeto que no se encuentra, por eso se conoce como sujeto tácito cuando se da a entender. Nosotros almorzamos, almorzamos vendría a ser el verbo, y papa rellena durante la tarde sería el complemento, ¿no? Entonces ahí almorzamos papa rellena durante la tarde. Esa sería la forma correcta, la forma correcta. Pero como acá está al revés, primero me han colocado el complemento, ¿no? Indicándome el tiempo, tarde. Entonces, como está al revés, estamos ante una hiperbática, ¿no? Entonces ahí está correcto. Lo que estaba incorrecto era la C, por lo tanto esa es la respuesta. Pregunta 10. En esta oración, Joselito, el niño prodigio de España, cantó malagueña. ¿Cuántas comas se han omitido y dónde? A ver, esa pregunta va para Brian Vidal Osorio, active su micrófono. Joselito, el niño prodigio de España, está dándonos un dato extra de Joselito, el niño prodigio de España, cantó malagueña. ¿Cuántas comas se han omitido? A ver, Brian, active su micrófono, ¿está o no está? El alumno Brian Vidal, ya tiene su respuesta. El alumno Brian, ¿está o no está? Mira, fíjate bien, a Joselito, el niño prodigio de España, cantó malagueña. ¿Cuántas comas se han omitido? ¿Dónde no se ha colocado las comas? ¿Y cuántas comas faltan? ¿Cuántas comas faltan ahí? A ver, como no me dice nada, pasamos a Donati Gamboa. A ver, Donati. Donati Gamboa, active su micrófono. La alumna Donati Gamboa, ¿está o no está? Active su... A ver, por el chat. La A. Su compañera me dice la A. Y ahora indícame dónde coloco las comas. Por eso es importante que actives tu micrófono para que me digas dónde coloco las comas. ¿Dónde van las comas? ¿Dónde tendría que poner las comas que faltan? Sí, Miss. Ya, a ver, ¿dónde faltan las comas? Faltan dos, pero ¿dónde? ¿Dónde las coloco? En Joselito al terminar. Ya, acá, ¿cierto? Aquí, ¿dónde más? El niño prodigio de España, ahí la coma. Aquí, ¿no? Listo. ¿Y qué tipo, reconoces qué tipo de coma es? ¿Reconoces el tipo de coma? Joselito, el niño prodigio de España. Me están diciendo algo, algo importante, algo especial acerca de él. ¿Qué tipo de coma es? Niño prodigio de España. Como que me estuviesen diciendo su apelativo. ¿Reconoces qué tipo de coma es? A ver. Hiperbática, sí, muy bien, Paul Hernández, muy bien, respuesta correcta, ajá, ajá, no, hiperbática no, perdón, apositivo, ajá, sí, apositivo. Hiperbática es cuando se cambia el orden de la oración. Cuando te menciona un apodo, un apelativo, ahí estamos ante una apositiva, ya ves, casi me confundo. Ya, muy bien. Entonces, esa era la respuesta, ¿no? Joselito, coma, como acá me van a decir su apodo, el niño prodigio de España, coma, cantó malagueña. El niño prodigio de España es el apelativo de Joselito. Por lo tanto, las comas se colocan entre el apodo, ¿no? Entre el apelativo. Por lo tanto, estamos ante el modelo de coma apositiva. ¿Cuántas comas faltaban? Faltaban dos, porque el apelativo va entre comas, ¿no? Entre comas. Muy bien. La clave correcta es la A. Faltan dos comas. Era una apositiva. Muy bien, apositiva. Muy bien, apositiva. Pasamos con la pregunta 11 que ya la había resuelto porque me había confundido, ¿no? Yo la había tomado como pregunta 1. La clave es la E en la 11, ya lo expliqué al inicio. Y en la 12 me había quedado con su compañero, ¿quién me respondió la 12? A ver, hágamelo recordar. La 12. Fue Brian, Miss. Ya, ahí sí, ¿no? Y después estás escondido. Ya, muy bien. Entonces su compañero Brian. Ya, listo. Señala la oración que contenga coma apositiva. Vamos a analizar si su compañero está en lo correcto o no. La primera, compró carne, papas y camote. Carne, papas, camote, me está enumerando muchas cosas, ¿no? Entonces la primera es una enumerativa. Vamos a ver qué nos dice la segunda, lo que su compañero nos dijo. González Prada, este es un autor, ¿no?
El apóstol de la muerte, me está dando su apodo, su sobrenombre. Escribió páginas libres, como me está dando su sobrenombre y está separado entre comas este sobrenombre, pertenece esto a la coma apositiva. Muy bien. Pero de todas maneras vamos a analizar lo demás. Lassie tiene dos crías, punto y coma, y tú sabes que cuando estás ante un punto y coma, automáticamente elíptica, ¿no? Lassie tiene dos crías, Pepita, coma, 3 nada más. Pero aquí esta coma, que es la coma elíptica, que está después de Pepita, Pepita, coma, 3 nada más, ha omitido el verbo tiene, ¿no? Porque si no sería Pepita tiene 3 nada más. Pero como ya no hay necesidad de mencionar este verbo, se lo reemplaza a través de esta coma. Entonces estamos ante una elíptica en la C. En la D, sírvame otra copa, cantinero. Te está dando una orden y además está separando a la persona a quien te diriges de lo que le estás diciendo, ¿no? Entonces esto es un vocativo. En la E, se quedarán unas horas más, pero no te aseguro que vaya a terminar. Se quedará unas horas más, pero no te aseguro que vaya a terminar, ¿no? ¿Quién se quedará? Se quedará unas horas más, él, ¿no? Él se quedará unas horas más, pero no te aseguro que vaya a terminar. Aquí estamos ante, a ver, se quedará, ¿a quién se está dirigiendo? Pero no te aseguro. Ajá, está separando. Ah, este también es un vocativo, es un poco complejo, pero si te das cuenta es un vocativo. ¿Por qué? Si bien es cierto, no te está dando una orden, pero sí está separando la persona a quien te diriges, porque acá te dice no te aseguro, ¿no? Es la persona a quien te diriges, no te aseguro. Entonces estás hablando con alguien más. Por esa razón es que está separando esto, ¿no? Y siempre la coma va antes que el pero, antes que el aunque, antes que ese tipo de palabras, ¿no? Se quedará, y esto es lo que tú le estás diciendo. Esto es lo que tú le estás diciendo. Pero no te aseguro que vaya a terminar. Entonces la E también es un vocativo, un poco complejo, pero hay que analizarlo con detenimiento para darnos cuenta que estamos ante un vocativo. Vamos con la pregunta 13. Dice, marca la alternativa en la que se presenta el uso adecuado de la coma. ¿Dónde han colocado correctamente la coma? A ver, en la primera, viajó a Iquitos. Acá han colocado la coma y luego la han colocado acá. A ver, ¿será correcto o incorrecto? No lo sé. Ellos, en efecto, sabían nadar bien. Ellos, acá han colocado la coma. En efecto, que está repitiendo lo mismo que ellos, ¿no? Y está entre comas. Y luego sabían nadar bien. Nos pide cuál presenta el uso adecuado, en la 13, el uso adecuado. A ver un rato. Luego, leí Trilce, coma, Lázaro y el viejo y el mar. Y acá han colocado la coma. En la D, al final del camino encontró a Teresa. No lo sé, no sé si estará bien. Él lee atentamente, punto y coma, tú con coma displicencia. Ahí estará, será correcto el orden. A ver, esta pregunta va para voluntarios. Levantan la mano ya. Cualquiera. Es para voluntarios. Cualquiera que ya tenga la respuesta, ¿dónde está el uso correcto de la coma? ¿Dónde sí la han expresado de forma correcta? Voluntarios, cualquiera levanta la mano. Estoy esperando. Kiara Paucar. A ver, Kiara, active su micrófono. A ver, Kiara, ¿cuál es tu respuesta? La C. La C, me dice su compañero. A ver, otro que levantó la mano fue Ítalo. A ver, Ítalo, ¿cuál es tu respuesta? Ítalo, tu respuesta. La A. La A, su compañero me dice la A. Muy bien, hasta ahí nada más. Ahora sí, ya empezamos con el desarrollo. A ver, fijémonos. En la primera, viajó, coma, a Iquitos, coma, Pucallpa y Piura. Fíjate bien acá cuál es el error en la A. Me dice el uso adecuado. No debía haber coma aquí en viajó. Ahí no debió estar la coma. En viajó no debería estar la coma.
Viajó a Iquitos, ahora sí, coma, Pucallpa y Piura. Ahí sí está correcta la coma, pero no en viajó. En viajó no debería estar la coma, sino viajó a Iquitos, coma, Pucallpa y Piura. Este es un tipo de coma enumerativa, no me menciona Iquitos, Pucallpa y Piura. En la B, ellos, coma, en efecto, esta frase de acá, en efecto, está repitiéndome lo mismo que ellos, ¿no? Es decir, que si yo quito en efecto, no pasa nada. Pero obviamente este tipo de repetición va entre comas, coma adelante y coma final. Ellos sabían nadar bien. O sea, si le quito en efecto, funciona, sigue funcionando. Pero como está aquí añadido la palabra o la frase en efecto, entonces efectivamente va entre comas. Parece que la clave correcta es la B. Este tipo de coma es la coma incidental. ¿Te acuerdas? Cuando agregábamos un dato innecesario para aclarar, siempre iba entre comas. Ahora, ¿cuál es el error de la C? Leí Trilce, muy bien, coma, porque estoy separando obras, ¿no? Estoy separando cosas. Leí Trilce, coma, Lázaro. Aquí no debió ir la coma, después de Lázaro no, porque si ya tienes el I, el enlace I. Y la obra se llama El Viejo y el Mar, todo completo. No es que esta I y el mar es ya la finalidad de la enumeración, no, la obra completa se llama El Viejo y el Mar. Entonces, el I correcto era el que estaba antes del viejo. Y esta coma, no existe la coma antes de la I. Si ya tienes una I, si tienes la Y, ¿no? La separación, la Y, el enlace, no puedes colocar una coma antes ni una coma después. No, no puedes. Si ya tienes I, simplemente continúas tú escribiendo normal. No se colocan comas ni antes ni después del I. Entonces, como este de acá era el I, entonces estamos ante una coma enumerativa, ¿no? Coma enumerativa donde la coma incorrecta era después de Lázaro. Si ya tenías el enlace I, no había necesidad de colocarle la coma. A ver, ahora pasamos a ¿cuál es el error de la D? Al final del camino encontró a Teresa. Aquí, al final del camino, este es un tipo de coma hiperbática y lo correcto sería encontró a Teresa al final del camino. Eso sería lo correcto, donde la coma que resulta sobrando es esta, la que está después de al final. Lo correcto sería al final del camino, coma, encontró a Teresa. Y tú sabes que aquí el orden correcto sería encontró a Teresa, porque ahí está el sujeto. Él encontró a Teresa, solo que no se menciona porque es sujeto tácito. Él sería el sujeto, encontró el verbo, a Teresa al final del camino el complemento. Entonces la coma solamente estaba aquí, separando al complemento del sujeto y de lo que sigue, ¿no? Entonces al final del camino, coma, aquí va la coma, encontró a Teresa, coma hiperbática. En la E, ¿cuál es el error? Él lee atentamente, punto y coma, tú con displicencia. A ver, tú acá, si estamos ante un punto y coma, quiere decir que estamos ante coma elíptica. Y la coma elíptica omitía un verbo, en este caso el verbo lee, ¿no? Porque aquí dice, él lee atentamente, tú lees con displicencia. Entonces, para no colocar lees, tú lees con displicencia, entonces la coma debió ir acá después del tú, más no después del con. Más no después del con, porque tú lees, no estás colocando lees, entonces después de tú, ¿qué sigue? La coma, porque después de tú debería seguir lees, pero como no colocas el verbo lees, después de tú va la coma, ¿no? Porque tú no dices tú con lees displicencia, ¿no? Por esa razón la coma no debería ir después del con, sino después del tú. Entonces, la clave correcta era la B. Clave correcta, la B. Y es una coma explicativa o incidental. Vamos a la 14. La 14 está un poco complicada y como ya tenemos prácticamente poco tiempo, tenemos unos minutos nada más, la voy a explicar yo, ¿ya? A ver. En 1859, poco después de la batalla del Solferino, marchaba la tropa a paso lento, ¿no? Acá nos está indicando la fecha y luego nos está indicando lo que vendría a ser el suceso, ¿no? Ya. A ver, te explico. Acá nos da un dato y luego a ese mismo dato lo repite, ¿no? Lo repite como dándonos un dato extra. Si lo quitamos, no hay ningún problema, igual se podría contabilizar. Entonces, lo correcto para este tipo de oración sería en 1859, coma,
Luego me está haciendo una aclaración, fíjate, porque antes y después de la aclaración va la coma. Poco después de la batalla de Solferino, coma, correcto. Primero el dato, después la aclaración. Acá está la aclaración. Poco después de la batalla de Solferino, coma, marchaba la tropa a paso lento. Entonces acá era marchaba la tropa a paso lento. Acá no había necesidad de colocarle una coma. Aquí la coma está mal. Y ahora les comunico que en esta oración no hay ninguna respuesta correcta. Todo está mal redactado, no está la respuesta correcta. Entonces, por esa razón, simplemente para encontrar una clave, y escúchenme bien, para que tengamos una clave, a la A, quítenle la coma en marchaba. A la A, quítenle la coma en marchaba y marcamos la A. ¿De acuerdo? A la clave A, quítale la coma en marchaba. Quítale la coma en marchaba y ya la respuesta correcta sería A. Porque es incorrecto colocarle la coma después del verbo, pues, ¿no? Marchaba, todo es de frente, marchaba la tropa a paso lento. Además, ya sabes que estamos ante una coma incidental. En 1859, coma, aquí voy a dar el dato aclaratorio. Poco después de la batalla de Solferino, coma, marchaba la tropa a paso lento. Entonces, las únicas comas correctas son antes de, poco después y después de Solferino. Ahí son las únicas comas. De ahí todo lo demás es corrido, ¿ya? Entonces, marcas la A, pero quitándole la coma a marchaba, porque en ninguna está la respuesta correcta. Ahora pasamos a la 15. Como ya tenemos unos 2 minutos nomás, yo ya lo estoy explicando. Dice, ¿dónde se ha empleado la coma correcta? Vamos a analizar. Juana era de carácter fuerte, aunque solía ser amable. No, Juana era de carácter fuerte, aunque solía ser amable. Aquí no había necesidad de colocarle la coma en Juana, sino porque acá estás ante un verbo, pues este es un verbo, entonces todo es corrido. Juana era de carácter fuerte, coma, aquí sí va la coma, aunque solía ser amable, ¿no? Acá nomás la coma correcta es aquí. Entonces, como aquí la coma extra está en Juana, lo quitamos entonces, ¿no? Entonces, esto no es la respuesta correcta. Ahora, pasamos con, sí, ya sé que la hora ya termina, no hay problema, pero por eso tengo que terminar con esta pregunta. Ustedes sigan prestando atención. Sí, pero tengo que continuar o lo dejo ahí que tú lo resuelvas solo. Ya, muy bien. Vamos a la siguiente. Los búhos, coma, los ratones, coma, los zancudos, coma, salen por la noche. Los búhos, los ratones, los zancudos. Acá no debería ir coma, sino acá debería ir y, porque ya es el final de la lista. Los búhos, los ratones y los zancudos, coma, salen por la noche. Acá no debería estar la coma, sino y, el enlace y, por lo tanto, incorrecto, ¿no? Y era una enumerativa. A pesar de su corta edad, mi hijo sabe más que yo. A pesar de su corta edad, aquí en a pesar está por demás la coma. A pesar de su corta edad, coma, mi hijo sabe más que yo. Entonces, aquí era una hiperbática, ¿no? Acá también está por demás la coma, después de mi hijo, ¿no? Está por demás, porque está al costado de un verbo. El orden correcto sería mi hijo sabe más que yo a pesar de su corta edad. Ese sería el orden correcto porque primero tenemos sujeto, luego verbo, ¿no? Ese sería el orden correcto. Pero como está al revés, estamos ante una coma hiperbática y la única coma válida aquí es esta de acá, la del medio. Esa es la única coma válida de la hiperbática, esta de acá, que separa el complemento del orden correcto, ¿no? Del sujeto y del verbo. Entonces aquí también estaba mal. Vamos con la D. Díselo a su psiquiatra, coma, pero omite los detalles. Díselo a su psiquiatra, pero omite los detalles. Este es un vocativo, ¿no? Porque te está dando una orden. Díselo a su psiquiatra, coma, pero omite los detalles. Antes del pero siempre va la coma. Parece que esta es la correcta. En la E, Elsa trabaja en una empresa, coma, y estudia en su instituto. Acá estaba por demás colocarle la coma después, antes de la I. Antes de la I no va coma, porque por eso han colocado el enlace I, para ya no colocar las comas, y porque ya es lo final del enunciado. Entonces aquí estaba mal la coma. La clave correcta es la D. Muy bien, entonces ya hemos terminado nuestro libro de actividades, el libro de clase. Recuerden que la publicación yo ya no lo voy a hacer por el chat, sino la publicación lo van a tener ustedes a partir de las 2 de la tarde en el intranet.
segundo de secundaria, ya está listo para publicarse todo, el video y todo, tanto las clases y la ficha virtual. Ojo, en la parte de tarea, aquí está la ficha virtual que van a desarrollar. No se olviden de resolver la ficha virtual. Copian al cuaderno y me envían las fotos de las tareas, todo por el intranet, ¿ya? Todo por intranet. Muy bien, entonces ya dejé claro ese punto, así que ya nos despedimos. Recuerden que la tarea siempre es el libro de tareas, ojo, y todo eso te estoy pidiendo por foto al intranet. Ya a partir de las 2 ya se activa para que puedan enviar. Y no se olviden de resolver la ficha virtual, que yo voy a estar cotejando cómo están yendo sus notas, ¿ya? Muy bien, entonces sí, ya nos hemos pasado de la hora, entonces si ya no hay nada más que decir, ya nos despedimos, ¿no? Muy bien, ya pueden colgar.